Todo. ¿Ya vi? Ya vamos a ver. Voy a hacer una. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacer unas de. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias a nuestras personas ponentes, a las personas legisladoras que nos acompañan, a la senadora Celeste, que es senadora por la Ciudad de México, al diputado Jorge Triana, presidente de la Comisión de Asuntos Políticos y Electorales del Congreso de la Ciudad, el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, quien es presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y también organizador de este foro. Y en unos momentos más integra a la diputada Marta Ávila. También nos acompaña Betty Olivares del Instituto de la Juventud de la Ciudad, Renato Rojas de Olin Jóvenes, Yureni, ¿estoy bien? Yureni, activista social relacionada, ¿perdón? Ali. En temas relacionados a juventud, Marco Antonio Reyes, presidente de Seamos Méxicos, y Paulina Jiménez Villanueva Arriaga, delegada en funciones de la Secretaría de Jóvenes de Morena en la ciudad. Sean bienvenidas y bienvenidos. Si gustan, podemos iniciar a este foro, foro virtual, la participación política de las juventudes en la Ciudad de México. La idea es que podamos iniciar con usted, diputado Miguel Macedo, para que nos pueda dar un mensaje inaugural del foro. Entonces, les presento al diputado. Gracias, buenas tardes a todos. Inicio con esta frase de Salvador Allende: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Bienvenidas sean todas las personas que nos acompañan a este foro que denominamos la participación política de las participaciones muy valiosas. Gracias por acompañarnos. La promesa de la democracia es que las personas ciudadanas tengan voz e incidan en los asuntos públicos, que su voz se escuche y su opinión sea la que prevalezca en las decisiones sobre asuntos de interés público. Por eso, la participación es imprescindible. Sin ella, existe el riesgo de la marginación y de la prevalencia de las minorías. De acuerdo con las encuestas nacional de dinámica demográfica del 2018, de 124 millones de habitantes en México, 30.7 millones tenían entre 15 y 29 años, es decir, 24.6%, casi una cuarta parte de la población mexicana puede considerarse joven. La experiencia mexicana muestra que la relación de las personas jóvenes con la participación política es compleja. Es muy notoria la presencia en protestas y movimientos sociales. Esto refleja que existen conciencias de los problemas del país, que saben que la sociedad debe de ser más justa y que quieran involucrarse en los análisis, las acciones y las decisiones. Sin embargo, este tipo de expresiones no necesariamente se traducen en una mayor participación política electoral. En la pasada elección del año 2018, el 65% de las personas jóvenes con edad de 18 años participaron en las elecciones. Fue poco más que la tasa tradicional de participación del 63%. Sin embargo, la participación de la juventud con edad de entre 18 y 30 años es significativamente más baja, solo es del 55%. Podríamos pensar que pierden el entusiasmo o la confianza en las instituciones político-electorales, pues una vez que cumplan los 18 años y hasta llegar hasta los 30 años es cuando en promedio de las tasas de participación son bajas. Entonces, es claro que la mitad de las personas jóvenes ejerció su voto, pero ¿cómo fueron votadas las personas con candidaturas juveniles? Aquí los números son un poco más relevadores. La política suele considerarse
como un espacio para hombres con experiencia política. Y aunque a menudo las mujeres están en desventaja para acumular experiencia, es la juventud la que se ve sistemáticamente marginada debido a la corta edad, oportunidades limitadas y supuesta falta de experiencia. De igual modo, en el aumento de la participación política de las mujeres beneficia a la sociedad en un conjunto. La presencia de las personas jóvenes en puestos de toma de decisiones beneficia a todas las personas ciudadanas, no solo a quienes toman las decisiones. En el caso de México, de las casi 3,000 candidaturas que hubo el año antepasado, las elecciones para renovar la Cámara de Diputados, solo el 19% tenía menos de 30 años. De ellos, ganó el 5%, de modo que actualmente hay solo 28 de los 500 diputados que tienen menos de 30 años. ¿Qué se hace de los partidos políticos para promover la participación política de las personas jóvenes? Las legislaciones nacionales y locales estipulan que una parte del gasto de los partidos políticos y su financiamiento debe destinarse a promover la participación y el desarrollo, el liderazgo político de las mujeres, situación que celebro. Pero, ¿y las juventudes? Solo en Chiapas, la Ciudad de México y San Luis Potosí hay una disposición legal para etiquetar el gasto, el financiamiento público de los partidos políticos para el desarrollo y liderazgo político de las personas jóvenes. Esto no quiere decir que los comités ejecutivos nacionales de los partidos políticos no inviertan en este segmento de la población. Parte del gasto de las actividades, tanto editoriales como el desarrollo político de las mujeres, beneficia a las juventudes. Sin embargo, puede argumentarse que tener un rubro específico de financiamiento para partidos políticos etiquetado para las personas jóvenes puede contribuir más a que ocupen posiciones de liderazgo y de representación política, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local. En este caso, destinar este rubro no se traduce en la práctica a mayores espacios de incidencia y representación popular para las juventudes. Les corresponde a instituciones electorales como el INE y los partidos políticos revisar para asegurar que las actividades de los programas de trabajo efectivamente los juveniles, y como poder legislativo seguir trabajando para dar garantías a este sector de la población de que puedan ejercer su derecho a la participación política plena. Permítanme comentarles que, como ya saben, las personas jóvenes suelen ser una parte muy activa de la vida de los partidos políticos. Las organizaciones juveniles y el voluntariado son parte fundamental de la institución de las agendas y plataformas políticas, así como los esfuerzos en las movilizaciones del voluntariado, de organización de campañas y de afiliación de nuevos militantes de partidos políticos. Todas estas experiencias terminan siendo esenciales para la formación de futuros cuadros partidistas. Desafortunadamente, esa presencia no se advierte del mismo modo en puestos directivos de los partidos políticos y, como mencionaba hace un momento, tampoco en las candidaturas. Derivado de la gran desventaja que se encuentra la juventud, quiero expresarles que el pasado 29 de octubre presenté una propuesta de reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, en la que planteo que las fórmulas en la planilla, además de estar integradas por personas del mismo género de manera alternada, se incluya el 20% de las fórmulas totales a personas entre los 18 y 19 años de edad. Asimismo, propuse que la edad para pertenecer a fórmulas de personas jóvenes se considere entre los 18 y 29 años de edad. En el Congreso de la Ciudad de México tenemos el reto de mejorar la calidad de las oportunidades a las que se puede acceder las personas jóvenes, así como de establecer medidas más eficaces y afirmativas que garanticen el acceso a las oportunidades para ejercer plenamente todos los derechos. Este es el propósito del foro, exponer con detalle acerca de la participación de las juventudes en la política social y en la política electoral y cómo pueden integrarse liderazgos juveniles para promover su participación y desarrollo políticos.
Estoy seguro que los diálogos de este foro saldrán ideas novedosas para que las personas jóvenes reafirmen y expandan su indispensable presencia en la vida pública de la Ciudad de México. Gracias. Muchas gracias, diputado Miguel Macedo. Y ahora le cedemos la palabra a la diputada Marta Ávila. Por favor, diputada. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Espero que me puedan escuchar bien. Está un poco mal el internet. Pues yo quiero agradecer a todos los compañeros del Congreso y personas que nos ven desde las redes sociales. Agradezco la invitación a este valioso foro virtual organizado por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. Este 1 de julio del 2018 nuestro país experimentó una movilización popular sin precedentes. Se otorgó la confianza ciudadana a un candidato que por tercera vez se postulaba a la presidencia bajo el nombre de un partido político nuevo que luchó contra corriente y principalmente cuya bandera y propuesta se encaminaban a responder a exigencias sociales y humanas que, ya sea con actos, omisiones o por medio de discurso oficial, habían sido abandonadas y relegadas hasta ese momento. Menciono esto no con el afán de enarbolar el hecho que sin duda es histórico, sino más bien con el objetivo de ejemplificar los alcances que tienen la movilización y la participación social organizada. Ahora bien, ¿se limita a la coyuntura electoral la participación ciudadana o cómo hacemos para aplicarla y alcanzar objetivos distintos? La coyuntura política actual tiene muchos matices, pero versa principalmente en el cambio, no como discurso, sino como acción. Ello con el objetivo de implementar acciones y programas que empoderen a la ciudadanía para evitar su cooptación política que no esta participación. Diputada Marta, estamos teniendo un poco... O incluso trata de regenerar la relación. Estamos teniendo un poco de problemas con su audio. Sí, estamos teniendo un poco de problemas con su audio. Si pudiera buscar un poquito más señal y le cedo la palabra nuevamente. Sí, déjame entonces buscar un poquito de mejor señal y me permites concluir mi participación más adelante. Adelante, diputada. Bueno. ¿Ahí me escuchas? Sí, la escuchamos mejor. Sí, te comento si me dejas ahorita buscar un poquito de mejor señal y si me dejas, no sé, ya después de las participaciones, si pudiera concluir la mía. Muy bien, sí, como guste. Entonces, continuamos con este foro que va encaminado a buscar las propuestas tanto de legisladores, legisladoras, como de sociedad civil, actores políticos, para fomentar la participación ciudadana de las juventudes. Y le cederíamos la palabra al diputado Jorge Triana Tena. Diputado, buena tarde y le cedemos la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, agradecer la organización de este foro y agradecer, por supuesto, la invitación, en especial al diputado Escartín, que tuvo a bien extenderla para mi persona. Saludar con gusto también a mi compañera, la coordinadora Marta Ávila, y a mis compañeras y compañeros panelistas. El foro que nos trae el día de hoy tiene que ver con la participación política de los jóvenes, pero entiendo yo que vista desde un cariz político electoral,
desde los espacios que pueden llegar a tener u ocupar las personas menores de 29 años, en este caso, a algún cargo público o cargo de elección popular. A este respecto, bueno, pues creo que hay que poner un piso a la discusión que estamos teniendo. Primero hay que decir que gran parte de la crisis de la clase política que ha tenido nuestro país en los últimos años, gran parte del desgaste de la partidocracia en nuestro país deviene o tiene su origen precisamente en que no hay un relevo generacional de los políticos. Vemos un reciclaje de políticos transgeneracional, de un partido a otro, vemos nombres que cuelgan de un partido político a otro, eso se llama transfugismo en el argot coloquial de la política, y el transfugismo ha estado muy presente prácticamente en todos los partidos políticos, los partidos viejos, los partidos nuevos, los partidos grandes, los partidos chicos, y eso va muy, muy de la mano pues con la no generación de nuevos cuadros en los partidos, sobre todo que puedan llegar a ocupar cargos de decisión, cargos de elección popular, cargos importantes en la administración pública, y que cuesta mucho trabajo, entiendo yo, abrir estos espacios. Ha sido un esfuerzo de muchísimos años. Anteriormente, no lo hace mucho tiempo, hace 10 años, hablar de políticos era remitirnos a un político hombre, un político mayor de 50 años, quizá, un político que ya tenía pues, muchos años acumulados en el sector público y que estaba ocupando un espacio sin permitir que fluya esta generación de cuadros. Y esto es responsabilidad de los partidos políticos principalmente, pero creo que hay una responsabilidad ciudadana también que tiene doble vía, esto es de ida y vuelta, y que no se han tomado las decisiones correctas. ¿A qué es lo que voy? En dos sentidos. Una tiene que ver con la iniciativa presentada por el diputado Macedo, una iniciativa, creo yo, atrevida, una iniciativa alternativa, una iniciativa pensada fuera de la caja, como se dice también coloquialmente, que lo que pretende es abrir espacios de sí a las juventudes en la Ciudad de México para que puedan ocupar un cargo de elección popular. Eso es indispensable para poder refrescar las ideas, para poder refrescar la vida política, para poder pues poner al alcance de todos los jóvenes, las y los jóvenes, los instrumentos democráticos y que se puedan tomar mejores decisiones. Es una institucional, la manera de acción afirmativa que no existe, evidentemente, en nuestra legislación actual, no en la Ciudad de México, no tampoco a nivel nacional, pero que tendría que ver mucho con la vida interna de los partidos políticos. Hoy día existen ya algunos candados en los partidos políticos. Les hablo, por ejemplo, del PRI, contrario a lo que muchos pudiéramos pensar. El Partido Revolucionario Institucional fue el primer partido en ingresar candados de edad para sus candidaturas. Tuvimos ya un experimento interesante a la luz de nuestra legislación electoral para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en el año 2017, donde se obligó a los partidos políticos a postular, entre otras acciones afirmativas, a personas menores de 29 años de edad. Y eso me parece que fue un avance significativo, el único experimento que hemos tenido en la Ciudad de México de una acción afirmativa, y creo yo que fue exitoso, porque fue un primer paso, a pesar de que habría que garantizar, como fue en el caso de las mujeres, esa lucha histórica que se dio, no solamente que accedan a las candidaturas, sino que accedan a los cargos. Y ese es el siguiente paso al que tendríamos que ir. Pero más allá de la parte institucional que se irá a analizar en este foro, más allá de la parte legal, de la parte político-electoral, hay una parte que quiero poner sobre la mesa, que es la segunda vía a la que yo refería hace un momento. Y esta tiene que ver con la manera como los jóvenes se asumen como políticos actualmente en este momento histórico que estamos viviendo. Me da la impresión, es mi muy humilde opinión, que los jóvenes en este momento se ven como un sector aparte, se ven con una línea divisoria entre los que no son jóvenes y los que no lo son. Vaya, he escuchado jóvenes políticos referirse a las personas políticos también, que son mayores de 29 años de edad, como los adultos, como si fueran ellos menores de edad.
Es decir, creo que el mismo sistema ha hecho creer que los jóvenes políticos están destinados a tener un sector de participación exclusivo para gente de su edad y que no pueden competir y cohabitar y no pueden arrebatar espacios a la buena, por supuesto, a los mayores de 29 años. Y esto también va en detrimento de su propia participación. ¿Qué es lo que sucede en la mayoría de los partidos políticos? Pues que 2 o 3 rivales jóvenes también pues utilizan como un grupo corporativo a las juventudes de los partidos y pues se quedan sin ningún tipo de espacio concreto de participación. No excluye ningún partido de esta lamentable situación que estamos viendo. Entonces, creo que la solución está en 2 vías. La primera es una solución institucional y legal, como la que plantea el diputado Macedo, que hay que explorar también a la luz de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Hay que garantizar, insisto, no solo que haya participación en candidaturas de los jóvenes, sino que esta se traduzca en presencia directa en los órganos camerales, presencia directa en los gobiernos municipales, estatales, por supuesto en el gobierno federal, en toma de decisión concreta. Y muy importante, que no se le dé vuelta tampoco a esta acción afirmativa que se pueda llevar en este momento. Yo no juzgo a las personas jóvenes sin conocer su capacidad, pero me parece que el que un partido político proponga como cuota joven, por así decirlo, como propuesta de persona menor de 29 años, como ha sucedido en algunos otros estados y en la Cámara Federal, pues a un hijo de un político histórico, joven, viejo ya de edad o más grande de edad, que tiene su propia historia, pues no abona a que se generen nuevos cuadros. Es prácticamente lo mismo. Y yo lo digo con una crítica constructiva, me llama la atención, por ejemplo, que la presencia en el gabinete presidencial en este momento, los 2 únicos miembros del gabinete jóvenes son hijos de políticos, es decir, no tienen una carrera construida propia, independientemente de que puedan tener mucha capacidad y realmente puedan generar resultados. Bueno, pues no hay esa meritocracia de vida que tiene mucho que ver con la generación de cuadros. Entonces, son las 2 vías que creo yo que habría que explorar. Yo felicito al diputado por esta osada, diría yo, iniciativa que se ha presentado. Ojalá que lleve a buen puerto. En la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México hay toda la disposición para sacarla adelante. Por supuesto que coincido con la frase con la que inició el diputado Macedo, ser joven y no ser revolucionario, pues es una contradicción hasta biológica. Yo complementaría con otra. La juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Es una situación meramente biológica, es una situación meramente de vida y que no tiene nada que ver con las capacidades y ni siquiera con la madurez. Por tanto, creo que deberíamos de pensar más en unificar o complementar a los jóvenes en la vida cotidiana de los partidos y, por supuesto, de la esfera pública en nuestra ciudad y en nuestro país, al margen o paralelamente a este tipo de acciones que hemos llevado a cabo. De tal suerte que escucho con atención las propuestas que se lleven a cabo en este foro, estaremos pendientes de nuevas iniciativas que se presenten y bueno, pues creo que esa frase trillada también de que los jóvenes son el futuro está completamente desmoronada como un sonsonete que se cae por su propio peso. Hoy los jóvenes son el presente y si son el presente tienen que ocupar espacios de participación y de toma importante de decisiones y no ser utilizados para que alguien más lo haga. Con esto concluiría mi participación y sigo pendiente de escuchar nuevas propuestas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Jorge Triana. Efectivamente, es importante incluir a las juventudes en la toma de decisiones, fomentar la participación juvenil y, bueno, también muy importante llegar a consensos, por eso incluir a los demás partidos políticos. Ahora damos la palabra a la senadora por la Ciudad de México, María Celeste Sánchez Ujía. Senadora, le cedemos la palabra. Primero me gustaría agradecer al diputado Miguel Macedo por la invitación a este foro
que habla de un tema tan importante como es las juventudes. Y pues también agradecer por estar acompañada de grandes ponentes. Conforme a los temas que se nos recomendó, preparé algunas reflexiones sobre el marco legislativo y los problemas que afectan a las juventudes en el contexto de la emergencia sanitaria, que me gustaría leer si ustedes me lo permiten. Pues bien, en este momento existe la mayor cantidad de jóvenes en la historia. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, hay 1.800 millones de jóvenes en el mundo. En México hay 30.6 millones, es decir, 1 de cada 4 mexicanos. Hasta hace poco, esta población tan numerosa e importante, en términos de la determinancia de esa etapa de la vida y la potencia de desarrollo que la juventud representa, no era siquiera un tópico legal. Hace poco más de un mes, el 14 de octubre, la colegisladora aprobó una iniciativa de reformas del artículo 4 y 73 constitucionales, presentada por los senadores y las senadoras de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República. La iniciativa se dirigió a establecer la obligación del Estado para garantizar el derecho al desarrollo integral de las personas jóvenes. Sin duda, un hito en México. Esta reforma es la base para que el Congreso de la Unión legisle en la materia y da la pauta a una ley general que establezca los dispositivos necesarios para el pleno ejercicio, protección y defensa de los derechos de las y los jóvenes, cuyas bases generales se encontrarán ya en la Constitución y en los tratados internacionales. Conforme establece el procedimiento de reforma a la Constitución, actualmente el proyecto está en estudio de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, donde deberá ser aprobado por al menos 17 de ellas para adquirir vigencia plena. Quisiera significar que más allá del logro de llevar adelante una reforma constitucional que requiere un proceso parlamentario con controles más fuertes que los de la reforma legal y que con esto cada vez estamos más próximos a tener una ley específica. Este hecho materializa el viraje emprendido por el gobierno de la Cuarta Transformación para que las juventudes adquieran centralidad en la política social y el desarrollo, hecho con el que son consistentes también otras líneas de la política, como son los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Benito Juárez y las universidades para el bienestar en lo nacional. Los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, pilares, en la Ciudad de México. De esta manera, se atienden problemas que por muchos años quedaron en el diagnóstico, pero sin solución. La verticalidad en la forma de relación entre el Estado y las juventudes, la reproducción de prejuicios y estereotipos discriminatorios, la cooptación clientelar y el desprecio de la juventud equiparada a una condición de minusvalía, lo que la senadora, cuyo espacio en representación ocupo en este momento, Citlali Hernández, llama el juveneo. Ilustra la problemática derivada de los prejuicios con datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017. Ser joven es la segunda razón por la que una persona se negaría a rentar un espacio a otra, solo después de ser extranjero. Una reunión de jóvenes en la esquina es la principal razón por la que la gente justificaría llamar a la policía. Pensar que la mayoría de las personas jóvenes son irresponsables es el prejuicio más extendido en México. Solo en 5 estados de la República, la afirmación de este prejuicio tiene porcentajes menores a 58%. Tradicionalmente, los jóvenes, entre las que aún me cuento, fuimos sujetas de un estereotipo relacionado con la percepción de homogeneidad, un solo tipo de jóvenes. Esto ha dado lugar a políticas públicas sesgadas, centradas
en lo que desde un escritorio se cree que necesitan las personas jóvenes, desconociendo que somos una rica pluralidad diversa y que aunque estemos en un proceso de maduración, tenemos capacidad para pensar y participar de las soluciones a nuestros desafíos. Fueron años de escuchar que los jóvenes no podemos tomar nuestras propias decisiones, que necesitamos tutela, no solo de nuestros padres o familia, sino también del Estado. Nada más equivocado. Las personas jóvenes tenemos la capacidad de tomar nuestras decisiones, de incidir en la vida pública, de realizar labores relevantes y de representarnos. Los prejuicios sobre irresponsabilidad, la necesidad de tutela y la incapacidad para tomar decisiones impiden la participación política de las juventudes. Suprimen la oportunidad porque parece que la política es un espacio reservado a personas que parecen adquirir autoridad y experiencia con la naturalidad con la que se adquieren los años. El constructo de homogeneidad, por otra parte, surte el efecto de anteojeras, que impide el dimensionamiento y, por tanto, la posible solución de los problemas que afectan a las juventudes. Pensar que todas las personas jóvenes viven condiciones semejantes y les interesan y hacen las mismas cosas, se ubica en las antípodas del análisis interseccional, necesario para visibilizar que el cruce o la intersección de marcadores de diferencia, tales como la edad, el sexo, la etnia, la discapacidad, el nivel socioeconómico, la orientación sexual o identidad de género, son variables que debemos entender y atender para resolver problemas complejos. Celebro la apertura de foros como este, con una convocatoria interinstitucional para hablar en esta coyuntura de la situación y perspectiva de las personas adolescentes y jóvenes. Reconozco la labor que realizan las y los legisladores de la Ciudad de México, el Instituto de la Juventud, la Comisión de los Derechos Humanos y las organizaciones que trabajan en materia de juventudes, tanto en lo local como en lo nacional, y la importancia de abrir el espacio político para visibilizar la problemática que les impactan con intensidad en este momento. Temo que por la imprevisibilidad de la situación y la gravedad de sus impactos, la pandemia de COVID-19 nos retrotrajo al estado de ánimo que socialmente se produce en situaciones límite. Cierta proclividad a la centralización en las decisiones bajo la conducción de figuras tradicionales de autoridad que en la división etaria han resultado ser las personas adultas y con mayor experiencia. Ante la inminencia del riesgo, se necesitaba tomar decisiones rápidas. Esta situación parece haber dejado, por un momento, a las personas jóvenes silenciosas, atentas, expectantes y haciendo acopio de madurez para asumir la disciplina y el rigor que la nueva normalidad impone. Las preocupaciones por la salud propia y la de personas que forman los núcleos familiares y sociales, por la situación económica que atraviesan sus familias, la angustia y el estrés desatados por la agudización de problemas como la violencia racista, de género y ambientales, el inquietante panorama sobre la continuidad de los estudios, la posibilidad de asistir a la escuela y de regresar a clases, la frustración por los planes perdidos y la tristeza de no poder vivir procesos de duelo, en el caso de quienes han perdido a un ser querido, de la forma en que se pierde en estos momentos pandémicos. Son asuntos de los que las personas jóvenes necesitamos hablar. Resistir al aislamiento y encontrar nuevas formas de comunicarnos, de participar, de socializar en la distancia, de sublevarnos frente a la forma de dominación, nuevas o viejas. Hoy que la crisis mundial agudizó las contradicciones del sistema de reproducción, la forma tradicional de control social y político son imperativos que nos desafían a hacer aflorar y usar nuestros mejores recursos
y donde no los haya, inventarlos. Hablar de esto en estos tiempos está en la base de la participación política de las juventudes, que es el tema que nos convoca hoy aquí. Agradezco nuevamente, y con ello termino, la oportunidad de sumarme con ustedes a buscar respuestas a estos grandes desafíos colectivos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Celeste Sánchez. Pues bueno, usted es un claro ejemplo de que las juventudes podemos asumir cargos de elección popular, en donde podamos tener incidencia en la toma de decisiones tanto de nuestra comunidad como pues ir más allá, ¿no? A nivel de la ciudad. Mucho éxito en su encomienda como legisladora, cuenta con nosotros las juventudes. Muchas gracias. Y, pues justo esa es la idea de este foro, dar una visión interinstitucional, porque el tema de juventud se tiene que tocar de manera transversal, no solo le compete a las juventudes de asociaciones civiles, no solo le compete al Instituto de la Juventud, no solo le compete a las legisladoras y legisladores, sino nos compete a todos. Y con esto damos la palabra a una gran aliada de las juventudes, que actualmente es directora del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. Betty Olivares, te cedemos la palabra. Hola a todas y a todos. Me disculpo, estaba primero en la calle, ahora estoy en camino a otra actividad. Muchísimas gracias, diputado Macedo, por la invitación. A ti, a todo tu equipo, mi querido Fernando, te mando un abrazo bien fuerte. Veo con gusto a muchas compañeras y compañeros que conozco y que conozco su trabajo. Me da mucho gusto que estemos hablando justo de estos temas, como en todo, la pluralidad de ideas, de pensamiento, quizá de no estar completamente de acuerdo con el otro, pues es lo que hace interesante estos foros. Yo coincido mucho en este tema de pues todo lo que falta por hacer y todo lo que tiene la clase política como deuda con las personas jóvenes. De repente pareciera que es como si fuésemos a hacer un favor a los jóvenes por discutir el tema de las y los jóvenes en la ciudad. Y la verdad es que es al revés. Es parte de nuestra obligación construir políticas públicas que le permitan a los jóvenes llegar a utilizar y a ocupar los espacios en donde puedan tomar decisiones. Uno, porque de manera natura es el 30% de la población en nuestro país. En la ciudad aproximadamente el 27% está en edad para que pueda tomar decisiones. Y insisto con esto porque sí tenemos todos, sobre todo quienes hoy tienen la tarea de generar estas políticas públicas, pues tener muy, muy en claro que lo que vamos a hacer es justamente reivindicar las luchas de las personas jóvenes y no creer que es como de miren cómo estamos haciendo un favor. No es un favor, porque muchos de estos chavos son los que hacen que lleguemos a ocupar estos espacios de toma de decisión. Creo, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, pues aplaudo y súper aplaudo esta iniciativa del diputado Macedo de decir, oigan, no podemos seguir modificando las leyes en materia de edad por conforme a nosotros nos vaya en la vida. En la última legislatura se modificó para que fueran electos por juventud, o sea, cumpliendo con la cuota de jóvenes, quienes tuvieran hasta 35 años de edad, cosa que era como es de neta, o sea, neta vas a subir tu edad porque tú tienes 30 y estás pensando que te puedan elegir en 3 y igual y alcanzas. Eso es muy complicado porque es esta permanencia, ¿no?, de personas. Y en algo tiene mucha razón el diputado Triana, no se tiene que ver con las personas, sino con los proyectos. Y lo que busca el diputado Macedo con esta iniciativa es justo regresar a la banda lo que le pertenece. Si tú ya tienes más de 30 legalmente, ya no eres un joven en esta ciudad. Puedes apoyar las iniciativas de los jóvenes, puedes impulsar a que los jóvenes tengan estas posibilidades, pero trascender no tiene que ver con un proceso personal. Trascender significa muchísimas otras cosas. Entonces, esta idea de vamos cambiando las leyes como nos vaya acomodando a nosotros,
pues no está chida, ¿no? Es lo que está bien es justamente esto de cómo garantizamos que los jóvenes ocupen estos espacios, porque pues hoy el Congreso, por ejemplo, el Congreso de la Ciudad de México, ¿cuántos diputados jóvenes menores de 30 tiene? Yo calculo que debe de tener 2. No, con la compañera del PT, quizá 3 diputados menores de 30, ¿no? Cuando en realidad tendríamos que tener una representación. Pongan ustedes así, si pesara mucho a los partidos políticos, pues por lo menos del 10% obligatorio en las curules. No que los partidos te paguen obligatorio el 20% en sus cuotas, porque miren, los partidos generan justamente este proceso de, bueno, hay que pagar la cuota, sí, mándalos al distrito que ya sabes que te cuesta más trabajo. Y miren, la neta es que la banda se rifa y hace su campaña y hace un proyecto y claro que construye participación ciudadana, pero los mandas a los distritos más difíciles justamente para que no tengan la representación. Entonces, algo que pues es una deuda histórica es no solamente me des chance de participar, haz obligatorio que por lo menos el 10% de las curules sean para personas menores de 30. Y no solo tiene que ver con la edad, tiene también que ver con la problemática, con el punto de vista de cómo los jóvenes ven la política pública. Por eso creo que no es un asunto como de hay que darle chance. No es como chance. Es que las problemáticas de la juventud, y sé que hay temas que a algunos puede generarles un poquito más ese no es el tema ahora, pero se los tengo que decir, temas como la interrupción legal del embarazo, temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo y temas como los niños transgénero, son temas que abanderan las personas jóvenes. Nos da mucho gusto cuando el resto que ya no somos jóvenes podemos sumarnos, claro que sí, pero la realidad es que es un tema que abanderan las causas, las ONGs con chavos, la banda joven está muy entrada en eso y me parece que es justamente esta parte que se debe. Pero ya tienes garantizado que todos los partidos tengan el 20% de personas jóvenes en las candidaturas. Eso está muy bien, nos costó mucho llegar a ese porcentaje para poder garantizarlo. Ahora entonces hagamos que se plantee que sea formalmente una obligación que el Congreso tenga por lo menos el 10% de curules con personas menores de 30. Y tampoco es mucho, serían solo 6 legisladores de 66 que hay. Ojalá que no necesariamente todos los jóvenes llegaran porque la ley mandate que 10% tienen que ser obligatoriamente jóvenes. Pero es parte de este proceso que, insisto, creo que es una deuda histórica para con las personas jóvenes. Por ejemplo, habíamos ganado una gran batalla en el tema de participación ciudadana que literalmente obligaba a que todos los espacios de decisiones en las zonas territoriales de la Ciudad de México tuvieran obligatoriamente por lo menos una persona joven. Hoy lo dice el reglamento, pero la ley ya no lo dice. Entonces es como de, sí, pero no, está complicado. Aunque lo plantee el reglamento, si la ley no lo estipula, entonces no estamos como generando el avance que necesitamos y el empuje que requerimos. Insisto, no puede sonar como un favor para la banda joven, porque en realidad deberíamos de voltear a ver quienes vivimos en la Ciudad de México, de algo debemos de estar bien orgullosos y eso es de las personas jóvenes que la habitan. En el 85 fueron los jóvenes quienes levantaron esta ciudad de hierro. En el 2017 no hubo un joven que se hiciera esperar para apoyar en donde hubiera necesidad y no solo en la ciudad, porque tuvimos un montón de jóvenes apoyando en Puebla, en Morelos, banda que se fue a Oaxaca, a Chiapas a ayudar a quienes habían perdido todo. Y hoy en la pandemia tenemos que voltear a ver que quienes son los que han mantenido económicamente a la ciudad activa son las personas jóvenes.
Basta voltear a ver al repartidor que lleva medicamentos o alimentos, basta voltear a ver que en las cajas de cualquier supermercado hay personas jóvenes, que los cajeros de los bancos son jóvenes, que la banda sigue trabajando para mantener a la ciudad en movimiento a partir de la pandemia. Aunque claro que hay también señalamientos en donde dicen, los jóvenes son responsables. No podemos, cuando son cosas malas, tendemos a generalizarlo. Cuando son cosas buenas, a veces ni siquiera queremos mirarlos. Entonces, yo creo que los jóvenes no solamente se han ganado la obligación que tenemos ahora los funcionarios públicos, los representantes populares, la banda de las ONGs que trabaja el tema, se han ganado a pulso no solamente que discutamos sobre, oigan, deberíamos de ver qué hacemos con los jóvenes. No, lo que se han ganado a pulso es que todos escuchen la política pública que ofertan los jóvenes. Y hay jóvenes incluso que no solo, hay muchos jóvenes que ni siquiera se sienten políticos, ¿no? O sea, hay jóvenes que dicen, a mí no me gusta la política. No, quizá no le gusta pertenecer a un partido político, quizá no se identifica con estos grupos que hacen política desde ya los espacios de toma de decisiones, pero la banda hace política todos los días, desde el momento en que tiene que decidir si hoy le toca escuchar a él la música que le gusta o ver un programa que le gusta, pues la política primera que hacen es la de la negociación con los papás y con los hermanos, pero la banda joven hace política en esta ciudad, la banda joven mantiene a esta ciudad en movimiento y de verdad creo que es responsabilidad de todas y de todos garantizar políticas públicas que no les hagan el favor de escucharlos, sino que cumplan el derecho que tienen las personas jóvenes a participar en la vida pública y en la vida política de nuestra ciudad y de nuestro país, como es el caso de nuestra compañera senadora de la Ciudad de México, que además de ser joven y que además de ser mujer, que levantará y llevará, estoy segura, esta discusión, porque ahí traemos atorado a nivel federal, a nivel federal con la Cámara de Diputados, pues seguimos tratando de convencer a jóvenes, fíjense además qué cosas, estamos tratando de convencer a jóvenes que están en esos espacios políticos, que no es el caso de la senadora, porque ella está impulsando también la ley general de las personas jóvenes en este país, ¿no? O sea, de entrada ni siquiera tenemos una ley general de las personas jóvenes. Hay una negativa por querer aprobar la Convención Iberoamericana de las Personas Jóvenes en este país. Y pues que qué bueno que sea tan diverso este foro para que el mensaje llegue a todos. Hace falta. El principio para poder seguir hablando de las juventudes es garantizar que existen, garantizar sus derechos. Falta la Ley General de las Personas Jóvenes, falta ratificar la Convención Iberoamericana y falta que el Congreso de la Ciudad de México nos regrese a los 29 años el tema de juventud y ojalá que en el camino tengamos esta propuesta de que sea obligatorio por lo menos el 10% de las curules para menores de 30. Muchísimas gracias. Muchas gracias, directora Betty Olivares. Pues efectivamente es una deuda histórica hacia las juventudes, otorgarles espacios de representación y de incidencia ciudadana, política, pública, como lo queramos ver. Solo comentarles que la legislatura pasada, en la extinta Asamblea Legislativa, pues nos tocó vivir de fuera la lucha de la entonces diputada Betty Olivares para el tema de impulsar las candidaturas juveniles. En ese momento pasó de una manera muy extraña la iniciativa, pero bueno, aquí estamos para retomar esa lucha y pues muchas gracias, Betty, por acompañarnos. Ahora daremos la palabra a Renato Rojas Orso. Les voy a leer un poquito de su semblanza. Él es licenciado, es de nacionalidad chilena, licenciado en Ciencia Política y Políticas Públicas por la Universidad de Desarrollo Chile. Ha orientado su trabajo en materia de participación ciudadana, desarrollo comunitario y medición de políticas públicas. Entre sus experiencias se encuentra el diseño de los planes de desarrollo barrial en el marco de la Dirección de Desarrollo Comunitario en la ilustre Municipalidad de Talcahuano, Chile, y el seguimiento y evaluación de fondo FOGAIN, orientado a pequeñas y medianas empresas.
para la Corporación de Fomento de Chile. Actualmente se desempeña como coordinador de investigación en OLIN AC y realizando talleres sobre participación ciudadana y procesos constituyentes en Chile a través del ciclo de talleres Hablemos de Participación. Te cedemos la palabra, Renato. Muchas gracias por la invitación a esta instancia. Creemos que hay varios temas que abordar en materia de participación que son necesarios de cumplir para tener un entendimiento de lo que es la participación juvenil y cómo la podemos incentivar. Las palabras de inicio del diputado creo que me llegan especialmente también mencionando como soy chileno, hago mi vida acá en la Ciudad de México, ya llevo un buen tiempo acá. Pero la idea de ser joven y no ser revolucionario es una contradicción casi biológica, que fue un expresidente chileno. Podemos entender este término de revolución también como acción, como poder tomar ciertas acciones, como poder accionar, como poder incidir en ciertas materias en materia política. Entonces, hay ciertas instancias de la vida social y política en que la juventud debe implicarse, tiene una necesidad de incluirse y además hemos visto que existe un interés particular, personas jóvenes, de participar en política, pero esto va acompañado de una desconfianza tanto institucional como de los marcos políticos y sociales en los que se da esta participación. Esta desafección institucional muchas veces puede significar un desincentivo a la participación, por lo que necesitamos respuestas institucionales, respuestas normativas, jurídicas, respuestas sociales, tanto de la sociedad civil como de la comunidad en general, y de distintos aspectos y de distintos sectores para poder garantizar la participación de la juventud en todas las instancias, porque ya podemos hablar que ciertos aspectos de democracia representativa, que sí son muy fuertes y son necesarios como para la acción directa en instancias políticas de toma de decisiones por parte de la juventud, también necesitamos ampliar estos aspectos a instancias de democracia participativa y democracia directa. O sea, que jóvenes y la ciudadanía en general, también en este caso, pero en particular jóvenes, puedan decidir y puedan deliberar en asuntos públicos. Desde OLIN tenemos un mandato, tenemos una teoría del cambio en que buscamos fortalecer instituciones, buscamos empoderar a ciudadanos y buscamos que con estas acciones tanto ciudadanos como instituciones puedan transformar su realidad. Cuando tomamos esta transformación de realidad, estamos hablando de política y estamos hablando de acción política desde distintas perspectivas. Desde la perspectiva de participación, una perspectiva de inclusión en la toma de decisiones y una perspectiva de hacer valer las opiniones y hacer valer las demandas de las personas jóvenes. Como mencionaba anteriormente la senadora María Celeste Sánchez, estamos viviendo circunstancias extraordinarias. Y estas circunstancias extraordinarias regularmente generan políticas extraordinarias, contextos políticos extraordinarios, y una necesidad de una respuesta institucional que fortalezca la participación y la incidencia en este tipo de circunstancias. Estas circunstancias también las vemos como una amenaza a la participación, pero también la podemos ver como una oportunidad a la participación. Tiene estos dos aspectos que están coexistiendo, que pueden generar un mayor desincentivo, una mayor desafección política, dado que estamos en un contexto de crisis económica y social, y cuando estamos en contextos de crisis económicas y sociales, exacerbado en este momento por la pandemia del COVID-19, tenemos que quienes se ven más afectados por estas acciones y por estas circunstancias son las personas jóvenes, ya que tienen una mayor precarización en materia de acceso tanto a política como a recursos. Tenemos efectos en cómo estructuran sus perspectivas de vida en estos contextos de crisis, cómo generan nuevos valores dado a que tienen que responder a estos nuevos desafíos. Entonces tenemos una reordenación y una reestructuración de la participación en política y de la participación en sociedad. Existe el riesgo de que tengamos una cierta pérdida de derechos, que tengamos enfoques en que existan desincentivos para profundizar en ciertos derechos sociales, en específico en derechos de participación, lo que plantea que estas iniciativas que se consagran para aumentar la participación
para profundizar en la representación sean especialmente necesarias en este tipo de contextos y además no solo dependa de la actuación de los poderes del Estado o de la actuación normativa de los congresos, sino que de una acción de toda nuestra vida en las distintas aristas que nos competen, especialmente de la sociedad civil como un motor también para la participación ciudadana y para la participación juvenil. Tenemos una elección el próximo año, tenemos elección el 6 de junio de 2021. Vamos a hacer un gran recambio en materia de diputados federales, en materia de elecciones locales, a nivel de alcaldías, a nivel de distintos cargos de representación popular, por lo que la legitimidad de este proceso, la fortaleza del proceso y la estructura que ésta pueda tener para representar de mejor forma a la ciudadanía y a la juventud, va a requerir de mecanismos, iniciativas e impulsos a la participación ciudadana. Todavía tenemos tiempo para reforzar esto, ya las candidaturas deben inscribirse prontamente, pero todavía hay tiempo para generar estos refuerzos a la participación, dado que tenemos algunos datos que son de participación que en algunos casos son bastante bajos. Por ejemplo, hablábamos de 19 a 30, de la edad de 19 a 34 años, que en este momento conforman un 33% de las listas nominales a nivel nacional, equivaliendo a casi 30 millones de electores, tienen una baja participación. También, si acotamos, tenemos que con este nuevo paradigma o instalación de estructura de entender a la juventud de los 18 a los 29 años, tenemos que representan un 16% de la lista nominal de electores. Entonces, estos porcentajes debieran de verse representados en los cargos de representación popular y muchas veces los mecanismos en que funciona la estructuración y la forma en que se presentan candidaturas no permiten la inclusión de juventud, por lo que el incorporar mecanismos electorales para que puedan participar, el poder incluirlos en listas de participación, el poder que conformen un cierto porcentaje de estas listas y estén en las papeletas y puedan ser votados y electos para estos cargos de representación, sí tenemos un avance y, como mencionaba anteriormente la directora de INJUVE, ampliarlo y acotarlo a los 18 a los 29 años es un mandato fundamental para que tengamos una real representación de la juventud. Habíamos hablado ya de que existen mecanismos democráticos, existen una cierta desafección, pero también tenemos un interés en el activismo, en la incidencia y la participación. Jóvenes tienen distintos campos de acción. Puede ser en las universidades, en instancias de gobierno, a través de asociaciones civiles, a través de iniciativa privada, a través de la autoconvocarse hacia la autogestión y la realización de políticas a través del activismo y a través de su acción en partidos políticos, lo que genera distintos niveles en que deben incidir jóvenes en estas materias. Entonces, está aumentando la presión también en materia electoral, para que aumente la participación de la juventud en los partidos políticos que son los que llevan la representación. Tenemos una disminución, una leve disminución, pero hemos tenido una disminución de la participación de jóvenes en el sector público y además hemos tenido estrategias de participación que en muchos casos los estímulos no han generado los resultados deseados, por lo que iniciativas para conformación de listas pueden ser muy interesantes para esto, porque una mayor participación nos lleva a una mayor representación y una mayor legitimidad. También tenemos esta idea de que uno de los objetivos que deben tener los gobiernos por mandato de, un ejemplo de esto es el de Naciones Unidas para el Desarrollo, mandata a que gobiernos deben revisar sus marcos normativos para introducir legislación que pueda tener cuotas de participación para jóvenes. Consideramos que esta iniciativa se enmarca en este impulso, porque además es necesario profundizar en toda iniciativa que tenga una perspectiva de derechos, especialmente una perspectiva de derechos de juventud, como también una perspectiva de derechos de género y de inclusión, pero una perspectiva de derechos de juventud requiere un estímulo y un impulso desde la institucionalidad. Por lo que, si hablamos de derechos, necesitamos mecanismos para poder profundizar en estos.
Hablando de algunas de las fórmulas que se presentan en esta iniciativa de ley, estamos hablando de una inclusión de un 20%, que es bastante equiparable a lo que mencionaba anteriormente, de un 17% de personas jóvenes de los 18 a los 29 años que están en las listas nominales y están en el padrón electoral. También tenemos el incluir fórmulas para personas con discapacidad, que también es muy importante, pero el incluir estas fórmulas, este 20%, es una forma interesante de cómo equiparar cómo está conformada el padrón electoral, o sea, cómo está representada la sociedad y cómo está conformada la sociedad, con cómo se debieran de conformar las estructuras de representación. Entonces, esto nos ayuda a que podamos conformar una serie de listas representativas que genere mayor incidencia por parte de la juventud en estos aspectos formales de la toma de decisiones, en particular en materia legislativa. Habiendo dicho esto, la participación política de la juventud no se restringe necesariamente a la representación en cargos públicos, a pesar de que sí es muy necesaria para una conformación de representación efectiva. Existe una buena cantidad y muchas oportunidades de fortalecimiento de acciones que puedan generar impulsos para la participación juvenil en el contexto tanto de la sociedad civil como de la sociedad política articulada, como de la sociedad en general. Para estos efectos, tenemos que las nuevas tecnologías tienen un papel fundamental. En el contexto de esta pandemia nos hemos dado cuenta que las tecnologías de la información y la comunicación sí nos ayudan y nos orientan a construir nuevas formas de deliberación y de decisión. Hay que tomar estas oportunidades porque la participación juvenil o la presencia juvenil, tanto en redes sociales y además su alfabetismo digital, su conocimiento de las plataformas, presenta una oportunidad para utilizarlas e incentivar la participación tanto a nivel electoral como a estos distintos niveles que hemos mencionado anteriormente. La idea de este ciberactivismo o de esta ciberpresencia puede trasladarse a una mayor implicación en la vida política concreta y real, por lo que el contexto de pandemia también presenta una oportunidad para incentivar esta nueva participación a través de medios electrónicos. También las instituciones electorales tienen que cumplir un rol en reforzar la educación electoral. Y no solo las instituciones electorales, todas las organizaciones que nos estamos dedicando a enfocarnos en materias de participación, también tenemos un mandato en este momento de reforzar, de acompañar y de ayudar a generar conocimiento en materia e involucramiento en materia de derechos electorales, de observación electoral, de participación electoral y de incidencia con ideas. Usualmente estamos hablando de juventud de 18 a 29 años, también los mecanismos de participación ciudadana son importantes para reforzar estos aspectos. Hay algunos mecanismos de participación ciudadana como el presupuesto participativo acá en la Ciudad de México, que también permite la participación en propuestas de proyectos para menores de 18 años, que también hay que entenderlos como sujetos de toma de decisiones políticas. Entonces, estos sujetos de derecho también deben estar concientizados en la importancia de su participación para su preparación en estas instancias de participación posterior a los 18 años. El apoyo desde los partidos políticos, desde la institucionalidad, desde las asociaciones civiles, desde la iniciativa privada, desde estímulos internacionales, para generar un mejor marco de Estado de Derecho, nos va a ayudar a generar instituciones más abiertas y más participativas que puedan responder a las demandas de mayor participación. Existe una serie de banderas de adherencia en este momento histórico que estamos viviendo como región y como país. Renato, si puedes ir concluyendo, perdón que te interrumpa. Sí, sin problema. En que tenemos distintos movimientos sociales, distintos movimientos feministas y económicos, movimientos por el agua, por la tierra, por mejores ciudades, que buscan plantear sus iniciativas, plantear sus perspectivas, y tiene la institucionalidad un mandato para responder a estos desafíos, para ampliar el cerco de la participación y
ampliar los mecanismos de participación en materia de democracia directa y participativa. Con esto cierro mi intervención. Esperemos que estas acciones puedan ampliar el cerco de la participación y tengamos una mayor representación de juventud en las instancias decisorias. Muchas gracias. Muchas gracias, Renato. Y pues bueno, retomando un tema sumamente importante de tu participación es el tema de las organizaciones de la sociedad civil. Son las que siempre han estado ahí dando la lucha, independientemente de si participan formalmente o no en política, desde sus espacios han dado una lucha muy importante para el fomento de la participación juvenil. Y bueno, le damos la palabra a nuestra siguiente participante. Ella es Aline Yuneri Zunzunegui López. Es licenciada en Política y Gestión Social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es especialista en gestión de proyectos. Actualmente se desempeña como Contralora Ciudadana, presidenta de una comisión de participación ciudadana y fundadora de diversos proyectos de acción social. Ella es activista y especialista en el tema de juventud. Aline, te cedemos la palabra. Muchísimas gracias, Fernando. Antes, pues quiero agradecer al diputado Macedo por este espacio y a todo el equipo, porque creo que expresar distintos puntos es importante para la construcción de estrategias, políticas públicas e iniciativas en pro del bienestar de las juventudes. Entonces, mil gracias. Creo que muchas cosas ya las retomaron las personas que estuvieron antes de mi participación, y quiero irme rapidísimo al tema ya de plano de la Ley General de Juventudes. Históricamente, los jóvenes hemos sido un grupo que ha expresado su interés por la participación en la vida pública de este país. Y ha sido tan así que tenemos movimientos muy grandes de las juventudes recientes y también de las que no lo son, y ustedes lo conocen, ¿no? Desde mucho antes del movimiento del 68 y con el reciente y más comentado el Yo Soy 132, etcétera. O sea, y antes del 68 tenemos muchos otros movimientos de juventudes que estaban posicionándose ante las problemáticas que tenían en esos momentos. Y así ha sucedido también con la Ley General de Juventudes. Por mucho tiempo, muchas personas que incluso hoy ya no son jóvenes propusieron esta ley y tiene mucho tiempo. Se ha aplazado, se ha aplazado por al menos 3 legislaturas, y en la 64 legislatura y en el Senado se presenta como la posibilidad de tener por fin esta ley, ¿no? Como ya lo comentaba la senadora Citlali. El 14 de octubre de este año, el Congreso de la Unión aprobó la reforma al Cuarto Constitucional del artículo 73. Falta todavía todo un proceso, como ya nos lo contaban, pero quiero hacer énfasis en el artículo 4, como se aprobó en el Congreso. Ellos dicen: el Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario que propicien, y aquí subrayo, su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país. Así queda el artículo 4 constitucional, y dice claramente: propicien en el ámbito político. Y bueno, después también se aprueba en el Congreso el 73, que es para darle la facultad de expedir leyes en materia de formación y desarrollo integral para las personas jóvenes, para las juventudes, que son los 2 artículos que por fin vemos, después de tanto tiempo, vemos por fin un poco más cercano este tema de la Ley General de Juventudes. Y esto que se aprobó en el Congreso y todo lo que ha pasado es un preámbulo para retomar las necesidades de los jóvenes, y ciertamente una de ellas es la inclusión en materia de toma de decisiones pública. Creo que hay 2 temas prioritarios en el tema de la agenda de las juventudes, no en el tema de lo que estamos las juventudes proponiendo, sino de lo que estamos sufriendo, de lo que necesitamos un poquito, y son 2 temas que para mí me parecen bastante importantes y que he tratado de recolectar a través de muchos foros y de casi 4 años de estar como participando con personas jóvenes de todo el país, y son 2, principalmente empleo
y participación en los partidos políticos. Son dos cosas que a los jóvenes nos hacen mucho ruido y que son necesidades, ¿no? El empleo, que es un tema que ciertamente podemos discutir en otro espacio y que es muy, muy grande para discutir, y el tema de la participación en los partidos políticos, de la participación política. Creo que en los demás temas, los jóvenes estamos hasta cierto punto blindados por derechos y otros mecanismos que abarcan en general a la ciudadanía, pero estos dos me parecen importantes. En el tema de la participación política de los jóvenes, de la participación de los jóvenes en la política partidista y de candidaturas, que al final, pues esta participación o la participación de los jóvenes en los partidos políticos y en las candidaturas pues son un vehículo que nos lleva a la formación de estrategias inclusivas y a la formación de las comunidades que deseamos. Y con ello no quiero decir que si hay candidaturas jóvenes vamos a tener la perspectiva de juventud, pero sí que si tenemos candidaturas jóvenes podemos abrir espacios para que desde la toma de decisiones se entienda la vida desde una perspectiva de nuestras generaciones, ¿no? De las generaciones jóvenes. Con datos de Olin justamente y que utilizaron en esta iniciativa, vemos que los jóvenes en el ámbito en donde menos estamos participando, es en los partidos políticos. En donde más participamos los jóvenes es en organizaciones de la sociedad civil. Si no mal recuerdo, es 8 de cada 10 jóvenes, al parecer, participan en organizaciones de la sociedad civil y 1 de cada 10 jóvenes participa en partidos políticos, con datos de algunas investigaciones que ha hecho Olin justamente. Y entonces, pues aquí vemos, ¿no? Cómo la tasa es muy alta cuando los jóvenes participan en organizaciones de la sociedad civil, pero cuando participan en partidos políticos es muy baja. Ya lo decía el diputado Triana, ¿no? Tiene que ver con justamente el tema de pues los espacios y de que los jóvenes no se sienten identificados con los partidos políticos que hoy tenemos. Sin embargo, que no nos sintamos identificados con los partidos no significa que a los jóvenes no nos interesa la vida pública de este país y que no estamos interesados por mejorar las comunidades. Creo que justo una de las cosas que tenemos que hacer es quitarnos estos prejuicios en donde nos han dicho que a los jóvenes no nos interesa la política, porque eso es una falacia, ¿no? Los jóvenes creo que hoy no participamos porque en los partidos políticos, porque tienen los partidos estructuras que apenas están retomando la inclusión de los jóvenes, que apenas están dando cuenta que los jóvenes somos la tercera parte de la población, la tercera parte del bono electoral y que importamos y que estamos aquí y que sí nos interesa la vida pública y sí nos interesa mejorar nuestras comunidades. Y 2, porque en los partidos políticos hay relaciones de poder que en pocas ocasiones incluyen a las juventudes. O sea, cómo funcionan las estructuras de los partidos es también una gran barrera para que los jóvenes participemos. Y esto seguramente lo sabrán quienes participan dentro de los partidos políticos. Como lo decía el diputado Triana, que decía, hay 2 puntos, ¿no? O sea, el que se hagan espacios para que los jóvenes participen y también la generación de cuadros desde los partidos, desde las instituciones para que los jóvenes pues sigan participando. Y creo que yo le agregaría, además de la generación de cuadros, agregaría pues que las estructuras de los partidos, que los procesos de los partidos sean solidarios, sean de méritos, y sean inclusivos, ¿no? Que vayan cambiando y un poco transformar desde dentro las estructuras para incluir no solamente a los jóvenes, digo, ya hay paridad de género, pero también incluir a jóvenes y a personas con discapacidad y a personas afrodescendientes y a personas, o sea, tener estructuras que permitan justamente la inclusión de todas las personas para entonces poder tener comunidades en donde todas y todos quepamos. Yo creo que la iniciativa va muy en línea con lo que se está gestando en el Congreso, en el Senado, de
de la Ley General de Juventudes, ¿no? El irnos, como siempre, pues un paso más adelante, ¿no? En la Ciudad de México y decir, bueno, a lo mejor todavía no está la Ley General de Juventudes, pero desde hoy la Ciudad de México ya está planteando que los jóvenes sean el 20%, que las candidaturas jóvenes sean el 20% y que además sean de 18 a 29 años, porque como también ya la directora Betty lo ha dicho, de repente elevaron la edad a los 35 y bueno, eso quiere decir que si tú llegas a una candidatura al Congreso, por ejemplo, a los 35, tú sales a los 38 y entonces ya no eres joven, ¿no? O sea, creo que eso se va extendiendo y bueno, pues me parece una gran iniciativa. Y para empezar, ¿no? Como pasitos para llegar a esta Ley General de Juventudes por la que tantas personas jóvenes y no jóvenes hemos estado impulsando. En este tema quiero contarles que hay un acuerdo que hizo el Instituto Nacional Electoral en las elecciones antes de la elección del 2018. En el 2017 hace un acuerdo el Instituto Electoral con los partidos políticos para impulsar candidaturas jóvenes. Pero pues es un acuerdo, ¿no? Es un acuerdo que realmente pues no sé si se quería seguir, se seguía y si no, pues no pasaba nada. Y resulta que en esa elección del 2018, pues como ya también lo mencionaron, los partidos políticos hicieron sus listas, específicamente las listas para representación plurinominal. Los partidos políticos pusieron en las listas, en los números más bajos, a los jóvenes, excepto los que tienen acciones afirmativas, que son 3 partidos políticos, pero hubo un partido político, por ejemplo, que puso, el Partido Acción Nacional puso en el lugar, a partir del lugar 20 a los jóvenes, a partir del lugar 20 hacia abajo puso a los jóvenes. Entonces, sí cumplió con su cuota, sí cumplió con el acuerdo, pero los jóvenes estaban en el lugar 20 hacia abajo, cuando no tenían, pues, cuando tenían muy pocas probabilidades de llegar a tomar uno de estos cargos, ¿no? Específicamente para el Congreso. Entonces, bueno, pues creo que el ya que sea obligación podría abrir, pues, muchas puertas para los jóvenes que sí estamos interesados en cambiar las comunidades positivamente. Y bueno, pues, o sea, creo que es poner manos a la acción. Estaría, pues, increíble que como en conjunto, tanto los partidos políticos como las organizaciones de la sociedad civil, como ya lo decía Renato, como el Congreso, las autoridades electorales, todas vayamos como juntos para incluir a más personas jóvenes. Y bueno, pues hasta aquí dejo mi intervención porque creo que ya ha sido tiempo suficiente. Gracias. Muchas gracias, Aline. Pues efectivamente hay un sector de la población de las personas jóvenes que no se siente identificado con los partidos políticos, pero eso no significa que sea lo mismo con la vida pública. De alguna manera, en sus comunidades participan, se han visto pues varios esfuerzos de juventudes altruistas y bueno, ahí ya corresponderá a los partidos políticos ver de qué manera generan este acercamiento, porque también efectivamente pues sí hay una partida presupuestal para los partidos políticos fomentar los liderazgos juveniles, pero esto no se ve reflejado en las candidaturas, ¿no? O sea, se ve en eventos, se ven en redes de jóvenes, ¿no? O sea, hay un partido ahí en específico que hace muchas redes de jóvenes, pero pues de ahí no pasa, ¿no? Entonces, esperemos que la iniciativa del diputado Miguel Macedo avance y se replique a nivel federal y pues por fin esta legislatura se concrete la ley de juventudes. Ahora vamos a dar la palabra a Marco Antonio Reyes. Les voy a leer un poquito de su semblanza. Marco Antonio Reyes es originario de la Magdalena Contreras, de familia ranchera, así se define él. Él es químico, farmacéutico, biólogo por la UNAM, especialista en bioquímica clínica por la UNAM. Tiene varios diplomados, entre ellos en emprendimiento agrario por la Universidad de Cádiz, España. Tiene un diplomado en desarrollo de capacidades organizacionales
y asociativas por la Universidad de Cádiz, España. Él es investigador bioquímico con publicaciones internacionales, es profesor, consultor sociopolítico, misionero, activista social, líder de diversas organizaciones, integrante del Global Youth Leadership Forum, también es asesor parlamentario y de gobierno, experto en calidad de gobiernos y participación ciudadana, según la ISO 1891 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. También fue congresista nacional e internacional en el área bioquímica, medioambiental y gobernanza. Y bueno, te cedemos la palabra, Marco. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Un gusto compartir este foro. Y pues bueno, sí, justo como dice Fernando, pues me defino como ranchero justamente porque pues hay raíces importantes y bueno, es sumamente importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque finalmente, ahora que platicamos sobre la participación política de las juventudes, es sumamente necesario ser claros en la incongruencia en la cual caemos y que estamos pues mencionando, ¿no? Por ejemplo, ya lo mencionaban en estos cambios de la ley en la cual se define a las personas jóvenes como tal en la ley de juventudes de la Ciudad de México y en la Constitución también a las personas jóvenes como aquellas que tienen entre 12 y 29 años, y después se les da candidaturas jóvenes a personas que alcanzan hasta los 35, ¿no? Entonces, hay una incongruencia total en ese lado. Lamentablemente, las juventudes pues hemos sido tomadas como un motín político, pero un motín que ha sido peleado por unos y por otros y que finalmente en realidad no se ha logrado defender y dar una voz pues efectiva en esa situación. ¿Por qué? Porque ya lo mencionaba también la directora Betty Olivares, ya existe la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, el único asunto, lo que se requiere es ratificarla. La Secretaría de Relaciones Exteriores igual ha cambiado, ya han habido esfuerzos, ya pasó un presidente que pudo hacerlo, el siguiente, ahorita en este momento, incluso pues lo platicábamos con el diputado, por ejemplo, de Guillermo Santiago, que era diputado en la legislatura anterior. Nos reunimos para justamente discutir sobre la Ley General de Juventudes, pero ¿qué pasó en ese sentido? Pues una falta de voluntad y un hambre de protagonismo, una necesidad de protagonismo de los actores políticos en los cuales el PRI sacó su iniciativa, de pronto había una que salía del PAN, luego otros se estaban organizando y al final ni siquiera se presentó. ¿Por qué? Porque todos querían ser el protagonista, cuando en realidad había un tema muy particular. Ni siquiera existíamos en la Constitución. No existía la palabra joven en la Constitución. Por ello es que se reformó este artículo 4, ¿no? El 73 y demás. Pero era un problema de fondo, en el cual en realidad se hizo mediático, se utilizó como un motín político, se utilizó en el discurso para poder atraer a personas jóvenes que nos involucramos y que estuvimos en esas discusiones, en esas construcciones de agenda, de definición, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente hablar de juventud nos limita, generalmente, como también lo decía el diputado Trena, a un asunto etario. Simplemente es un tema de edad, pero que en realidad no nos alcanza a englobar. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho más bien el término personas, más que tratar de definirnos, de encasillarnos, englobarnos en un todo. Poder definirnos como personas nos permite justamente aperturar la mente, a poder comprender justamente lo que hablaban al principio, ¿no? En mi caso particular, aunque a lo mejor pueda ser un tanto vituperio, dicen por ahí, ¿no? O sea, a mí me formó una familia ranchera y terminé siendo científico y ahora estamos incidiendo en la política. Y siempre la pregunta que siempre me encuentro en las cámaras es, ¿y qué hace un químico participando, o qué hace un químico involucrado en temas de gobierno, ¿no? Y yo siempre les he respondido a esa pregunta con otra pregunta. Pues si ustedes creen que los
abogados o las personas que tienen formación en administración pública son quienes deben estar. Entonces, ¿qué hacen tomando decisiones en cuestión de salud, de educación, de ciencia, cuando no tienen ni idea? Y en ese sentido, el aperturar o el abrir estos espacios a las personas jóvenes, como bien también lo comentaban, no es garantía de que se tenga una perspectiva de juventudes. Es más bien esta necesidad y esta deuda que se tiene ya histórica, en la cual los espacios de participación de las personas jóvenes en los partidos políticos es repartiendo los volantes, haciéndole promoción al diputado, acercándole a lo mejor algún servicio, siendo su secretario, en ese sentido, pero no en realidad tener una participación efectiva y sustancial en la toma de decisiones y de construcción. O bien lo hacen, pero atrás de bambalinas, ¿no? Tras bambalinas en las cuales, pues, el actor que se enriquece y que da la cara a partir del trabajo de los jóvenes, pues es en realidad un adulto, ¿no? Platicaba hace poco también con un diputado, dado que tuvieron un foro recientemente también con la exdiputada Olivares, hoy directora, de este tema de los 35 años, de que pues se nos reconoce como personas jóvenes hasta esa edad en diversos países y la ONU y demás, pero finalmente no se alcanza a aterrizar o entender que en el proceso, por ejemplo, de ser juvenólogo, dejas de ser joven. En el proceso, en el tiempo en el cual te conviertes en un juvenólogo y te haces experto en juventudes, empiezas a entender y aprender sobre los derechos, las necesidades, cómo incidir y demás, el tiempo pasa, ya se te acaban los 29, entras a los 30. En mi caso, yo tengo ya 31 años y puedo decirles que la primera participación que tuve fue como una cuota, una acción afirmativa de los comités ciudadanos, porque tenía que haber un joven. Pero finalmente se cumple esa acción afirmativa, pero nadie nos forma para que podamos tener entonces una participación efectiva. Ahí está, ya cumplí, ya está el joven. Pero en ese sentido, ¿dónde está la formación, la instrucción, el acompañamiento y la garantía de que esa persona joven va a participar de forma sustancial en la toma de decisiones? Esa es una deuda que también se tiene parte de los partidos políticos, principalmente. La formación de cuadros es sumamente importante. En algún momento me cuestionaban por qué había accedido o participado en ciertas instituciones políticas, y yo le respondía algo muy sencillo, ¿no? Porque en tu partido no hay formación de cuadros. Al no haber formación de cuadros, pues entonces no se está garantizando este derecho que está amparado en la Constitución de la Ciudad de México, donde dice que va a haber garantías y que se va a fomentar lo que comentaba ahorita Aline, que se participe de forma efectiva, ¿no? Y que se goce de estos derechos políticos. Actualmente, en mi caso, pues estamos ahorita construyendo, soy aspirante a la candidatura sin partido por la diputación local de mi distrito, y justamente ha sido un camino de años, en el cual pues se ha construido desde el área académica, la ciencia, el activismo social, la incidencia en la vida pública, siendo a lo mejor asesor o tomando decisiones, construyendo, presidiendo organizaciones, en las cuales hoy nos lleva a tomar esta decisión de participar. Sin embargo, también analizando la plataforma que se ofrece, pues no es tan accesible como debiera ser, dado que para una candidatura sin partido, les comento que necesitamos, por ejemplo, tener una asociación civil, una figura moral, que implica pagar una protocolización del acta, ¿no? Dar de alta a esta asociación civil cuesta, pero no solamente eso, requieres todos los trámites del RFC para que puedas ser sujeto a revisión, y entonces un tope de campaña se encuentra alrededor de 100,000 pesos. Pero para que puedas tener ese registro, requieres aperturar 3 cuentas bancarias que van a ser sujetas a revisión a fiscalización, ¿no? Por parte de la institución. En una cuenta bancaria recibirás lo que da el INE, en otra lo que aportan los simpatizantes y en otra son tus autogenerados. Pero para aperturar una cuenta bancaria de persona moral, requieres aperturarla con alrededor de 20,000 o 35,000 pesos cada cuenta, tener un periodo de investigación
y mantener un saldo mínimo, porque si no, pues bueno, hay que pagar los intereses, ¿no? Lo que se genere en esa cuenta. Hagamos cuentas de 3 cuentas bancarias de 35,000 pesos, pues tenemos ya 105,000, ¿verdad? Entonces ya nos pasamos del tope de campaña y ni siquiera podemos acceder a ese recurso. Entonces, en realidad, esta participación o esta plataforma que permite, entre comillas, participar de forma independiente, está sumamente limitada, sesgada y es una burla incluso para la persona que aspire a este tipo de candidatura. Nosotros lo estamos haciendo con toda la convicción y firme compromiso de representar a la sociedad, y me parece sumamente legítimo, porque en este caso no se trata de cuotas, de cuates, de amiguismos, de acuerdos cupulares, sino de acudir con la ciudadanía y solicitar su firma para que ellos sean quienes respalden esta candidatura. En ese sentido, se vuelve legítima la participación, y más que, como mencionaba también Aline, más que un desencanto por los partidos políticos, es un tema de convicción de participación en la vida pública. Más que no encontrar una respuesta dentro de ellos, es más bien presentar una iniciativa que nace desde nosotros, ¿no? Nosotros como personas jóvenes, por ejemplo, en la consultoría que presido, somos mayoritariamente jóvenes. Habemos ahorita alrededor de 300 personas trabajando al mismo tiempo en esta consultoría, y hay de biólogos, profesores, psicólogos, abogados, maestros, etcétera, y cada quien está aportando su granito, o está realizando algún taller, algún curso, el rescate de un espacio público, brindando foros virtuales, y en ese sentido se convierte en una revolución tremenda que, como ya lo platicaban, se visibiliza solo en situaciones coyunturales. En un proceso en el cual el terremoto, tenemos un asunto de emergencia sanitaria, y somos las juventudes que nos movilizamos. Digo, yo ya como tal en la ley ya no soy joven, pero finalmente esta participación, esta oleada que viene desde ese tiempo, como les decía, pues nos alcanza la adultez y lo que nos toca en ese proceso, pues es enseñarle a otro a cómo poder sí participar, cómo poder sí alzar la voz, no dejarse callar y no solamente estar al servicio de el ente político, ¿no? Incluso me hacían una entrevista el día de ayer y me comentaban que estaba bien decir que soy ranchero, estaba tal vez bien decir que soy misionero, tal vez, porque igual puede ser sujeto a cuestionamiento, pero nunca digas que eres político, porque el político es el que está más estigmatizado, es el que tiene menos confianza, y de los políticos, los que menos confianza tienen son los diputados, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tú preséntate como. ¿Por qué? Porque finalmente en esta discriminación por ser portador de rostro, pues existe la discriminación por ser persona joven, ¿no? Porque es inexperta, porque es voluble, porque es fiestera, porque es desmadrosa, ¿no? No tiene control de sí. Y en ese sentido, ¿cómo podemos concebir a un gobernante o a un diputado o a una persona que tome decisiones en la vida pública siendo joven, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, pues cierro la participación justamente comentando que gratamente nos hemos conectado, es un privilegio estar con personas que conocemos, pero lamentablemente también este mundo político es muy pequeño y nos seguimos encontrando con las mismas personas, precisamente porque no existen los andamiajes y los espacios necesarios. Entonces, les aplaudo y reconozco y agradezco la invitación para que podamos hablar en conjunto. Muchas gracias, Marco. Pues se nos hacía importante que participara un perfil como el tuyo. Estamos acostumbrados al político tradicional, de profesión tal vez abogada, abogado, que estudió ciencias políticas, pero bueno, el caso de los científicos y científicas es muy importante. Actualmente en la Ciudad de México vemos varios científicos y científicas y están haciendo muy buen papel. La verdad es que
Felicidades. Y ahora damos la palabra a Jimena Villanueva. Ella, le voy a leer un poquito de su trayectoria. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. En el 2016 se incorporó a las filas de Morena y a las Juventudes. Actualmente es militante activa del Partido Morena y funge la encomienda de secretaria de Jóvenes de Morena en la Ciudad de México. Jimena, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, al diputado Miguel Ángel Macedo por la invitación, a Tifer por darle el seguimiento, a todo su equipo. Y les saludo con mucho gusto a todos los que nos están viendo a través de sus plataformas digitales y a los que están aquí presentes. Pues ya he estado escuchando a todos. Tiene sus ventajas ser la última, ¿no? Te da tiempo de escuchar a todos los paneles y todas las ponencias. Y bueno, desventaja pues que se tiene un corto tiempo, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de dar mi postura y tratar de transmitir el mensaje. Justo coincido en algunas cuestiones de las personas que ya participaron, en cuanto a que sí, efectivamente somos un sector discriminado, aislado, con prejuicios, con categorías, y eso ha sido parte en el sistema en el que hemos crecido, en el que nos hemos desenvuelto como seres humanos y como jóvenes. Hay que también remontar un poco en qué contexto histórico nos hemos encontrado hoy los jóvenes. Parte de esta reflexión que se está virtiendo en este foro es por qué los jóvenes no tienen un acercamiento a la política o a los partidos políticos en este caso, ¿no? Va más allá de eso, va más allá de la participación política de las juventudes. Va más en un sentido de cómo los jóvenes, de cómo las juventudes, la diversidad de las juventudes ha tenido un papel crucial en nuestra sociedad. Cómo participa en la escuela, en el trabajo, en su familia, el rol que le toca en cada sector de la población o en cada espacio que se comporta. En la escuela, o en la universidad, o en donde nos encontramos estudiando, ¿cuál es la dinámica en la que nos encasillan o en la que nos ponen? Pues que somos los que hacemos los paros, los que no queremos estudiar, la deserción estudiantil, los que quieran entrar a la preparatoria, los que no tienen acceso a la universidad o al nivel media superior. Y eso sí es importante tomarlo en cuenta, porque es ahí en donde empieza esta cuestión de querer meternos en un rollo o en un rol, de que por eso no nos toman en cuenta, por revoltosos, ¿no? Pues a nosotras las mujeres en este caso, ¿no? Cuando estamos saliendo a manifestar sobre nuestros derechos, sobre las mujeres, pues cómo nos están tomando, ¿no? Eso es por mencionar una parte. Pero va más también atrás. El joven se piensa a partir también no de los 18. Eso es a nivel institucional, a nivel constitución. Pero va más atrás. El joven se empieza a desarrollar a raíz en la cuestión de la adolescencia. A los 12 años de edad se le empieza a tomar en cuenta a los jóvenes. Son parte de un sector importante. ¿Y por qué no se toma ese sector en cuenta? ¿Por qué nada más a partir de los 18 años en adelante? A los 18 años nada más porque vamos a votar, porque es la ilusión de cualquier joven de a los 18 años sacar el INE y decir, ya la tengo porque me voy a ir al antro, porque me voy a ir a la fiesta, porque me voy a ir pues al reventón, ¿no? Y está
en parte de su desarrollo como joven. Eso es súper importante. Pero empieza a desarrollarse desde los 12 años. Y creo que como sector institucional, yo que, bueno, represento ahorita a las juventudes de Morena en la Ciudad de México, me he puesto a pensar por qué no hay una participación activa de las juventudes. Bueno, hay que ir hacia ese sector y estudiar un poco, y no estudiar, sino ver el comportamiento de esos jóvenes y por qué no se les está dando esa oportunidad. Y en estos foros, precisamente, es tomar en cuenta esta cuestión, y además sí está bien la parte de las candidaturas, de la Ley General de Juventudes y de que cada uno en sus curules o en su representación o en su trinchera pues haga un trabajo hacia las juventudes. Pero no nos hemos puesto a pensar y no nos hemos puesto a trabajar a las juventudes que están siendo relegadas en la política. Hay que ir a los sectores más alejados de la Ciudad de México, no nada más a la burbuja central de la ciudad, sino a los que están en las afueras también de la Ciudad de México, y escucharlos, escuchar qué es lo que les importa en la vida, qué es lo que quieren en la vida. No nada más es la participación política de las juventudes, de la política y de la cuestión de los partidos políticos. Hay que escuchar a esas voces que no han sido parte del sistema porque solamente se les quiere encasillar, pues sí, en los programas sociales, que es parte de una política pública, que es parte de la gobernabilidad. Pero es importante mencionar esto porque se habla mucho en los foros sobre esto, ¿no? Pero hay que ir más allá en a esas voces y escucharlos, qué es lo que sueñan, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, y a partir de eso, el sistema político de México, el sistema de partidos en México puede partir sobre ello. Porque estamos acostumbrados, bueno, yo ya tengo 28 años y de cierta forma me está costando trabajo desconstruir conceptos de lo que la vieja política ha permeado en nuestro país y de lo que ha incrustado en los chips de los jóvenes. Y está cañón porque quitarlo, yo que lo menciono, pues a veces me cuesta trabajo y digo, híjole, ¿qué tal que ya no me toman en cuenta? ¿Y qué tal que ya no pues me llaman o algo, ¿no? Por querer pensar diferente o por no estar inmersa en el sistema en el que vivimos, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante porque se abarca la parte de las emociones. Muchas veces a los jóvenes nos ven en esta situación porque justo lo que comparten los demás, los revoltosos, que somos desmadrosos, pero hay una cuestión más importante, la estabilidad emocional de un joven. Creo que esa parte, como representantes juveniles, los que estamos aquí, hay que tomarlo sobre la mesa, y yo lo dejo aquí para que lo tomemos en diferentes foros o que se vayan a tomar en diferentes espacios. Las emociones de los jóvenes, las adicciones también es una parte importante porque va aunado a eso. Y lo que me define a mí como joven, como mujer, también es lo que yo he sentido, mis emociones, ¿no? Y eso es lo que me va a dar a comportarme como persona. Y si como representantes no tomamos en cuenta la salud emocional de las juventudes, no vamos a avanzar y siempre vamos a tener un discurso sobre que las juventudes sí tenemos que tomar los espacios de representación, pero hay que reflexionar quiénes nos están representando ahorita y cómo se están comportando.
si están tomando actitudes realmente de representación a las juventudes, ¿no? Y que a veces nos cuesta trabajo, por eso les menciono que estamos encasillados en un chip de una lógica de la vieja clase política, y que también por eso las juventudes nos hacen el cuestionamiento de que por qué no se acercan, porque nos parecemos a la vieja clase política. Y eso es importante. Actuamos, el discurso, el mensaje, el comportamiento, el acartonamiento. No tenemos una muestra de frescura política de las juventudes. Y eso creo que es importante mencionarlo, porque va más allá de legislar en pro de las juventudes. Sí, eso es como parte de nuestro sistema y que es la responsabilidad de los que están ahorita legislando, por supuesto. Pero yo, de la trinchera en la que estoy tomando de la Secretaría de Jóvenes en el partido, he estado tomando esa parte para que los jóvenes que no se han acercado a la política se puedan acercar, pero desde un ámbito como líder juvenil, y que ese líder juvenil que está adentro, porque hay un líder en cada uno de los jóvenes. Los liderazgos juveniles no se dan porque tomo un taller, porque estoy estudiando ciencias políticas o algo social, no. Se da porque un joven ya es líder por naturaleza. Eso es lo que yo he visto y de lo que he observado desde mi experiencia, porque pues también me desenvuelvo con los de mi edad. Y eso es importante, porque sí es de reconocerse que cada joven, mujer de 12 y hombre de 12 años a 35 años de edad, me parece importante recalcar que cada uno de esos jóvenes tiene un liderazgo escondido y tiene un talento escondido, solo que nuestro país y nuestro sistema no ha puesto las condiciones y las medidas para que salga ese liderazgo juvenil por dentro. Y creo que hay que ir a cada rincón de esos espacios y de los sectores de nuestro país para encontrarlos. Porque así como estamos mencionando que necesitan cuadros jóvenes, por supuesto que los hay, pero están muy escondidos y tienen miedo. Hay un temor en las juventudes por querer salir, porque nos reprimen, porque nos encierran, porque estamos siendo encarcelados cada vez que salimos a manifestar nuestros derechos, ¿no? O no nos quieren tomar en cuenta porque ya no pensamos igual que los demás. Entonces, hay una represión interna de las juventudes, yo le podría llamar así, para no demostrar sus sueños, para no demostrar sus capacidades, porque el mismo sistema en el que vivimos nos está poniendo un pie encima, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que fomentar desde nuestros espacios y alentar a las juventudes. Yo hago un llamado a las y los jóvenes que nos están escuchando, a mis compañeros que también me están escuchando, a llamar a esos jóvenes, a sentirnos empáticos con ellos y a que se sumen a las labores de nuestro país, no nada más a la política, a las labores de cada uno de los espacios en donde nos encontramos, en la escuela, en la casa, en nuestra comunidad, porque va más allá de reformar las cuotas jóvenes, el 30% de jóvenes, ¿no? Y ya para terminar, quedaría la reflexión a todos de por qué quiero ser candidato, por qué quiero representar a una persona joven, ¿no? ¿Qué he hecho yo como joven? ¿Qué he hecho en mi caso yo como Jimena Villanueva en mi comunidad para que en un momento dado pueda ser electa, ¿no? Y también un análisis de qué he hecho yo como ciudadana y que, como me dice el presidente, el pueblo quita y el pueblo pone. Y con esto yo termino y les agradezco muchísimo que me hayan escuchado y por dejarme participar en estos espacios, y ojalá se sigan habiendo estos espacios para seguir fortaleciendo nuestras ideas. Un saludo a todos. Gracias. Muchas gracias, Jimena, por tu participación.
Efectivamente, también como estamos acostumbrados a un estereotipo de clase política, también tenemos pues un estereotipo de juventud. De repente ubicamos al joven en la escuela, en la universidad, y es a donde los vamos a buscar muchas de las veces, pero hay un sector de la juventud que vive en las periferias que no tiene acceso, no tiene esas posibilidades o esos privilegios como lo queramos ver. Ellos ya trabajan desde muy temprana edad, entonces tenemos que ir a esa parte de la población y buscar a esas juventudes y checar sus problemáticas. Pues bueno, yo rápidamente les voy a leer el mensaje de la diputada Marta Ávila. Ella tenía un problema de comunicación, no se le estaba escuchando muy bien y ahorita ya no se pudo conectar. Voy a ser muy breve. Buen día a todas y a todos los compañeros del Congreso y personas que nos ven desde las redes sociales. Agradezco la invitación a este valioso foro virtual organizado por el diputado Miguel Macedo Escartín. El 1 de julio de 2018, nuestro país experimentó una movilización popular sin precedentes. Se otorgó la confianza ciudadana a un candidato que por tercera vez se postulaba a la presidencia bajo el nombre de un partido político nuevo que luchó contra corriente y principalmente cuya bandera y propuestas se encaminaban a poner atención y responder a exigencias sociales y humanas, ya sean con actos, omisiones o por medio del discurso oficial, habían sido abandonadas y relegadas hasta ese momento. Menciono esto no con el afán de enarbolar el hecho que sin duda es histórico, sino más bien con el objetivo de ejemplificar los alcances que tiene la movilización y la participación social organizada. Ahora bien, ¿se limita a la coyuntura electoral la participación ciudadana o cómo hacemos para aplicarla y alcanzar objetivos distintos? La coyuntura política actual tiene muchos matices, pero versa principalmente en el cambio, no como discurso, sino como acción. Ello con el objetivo de implementar acciones y programas que empoderen a la ciudadanía para evitar su cooptación política. ¿Qué no participación hago énfasis en ello? O incluso de parte del crimen organizado. De esta manera el gobierno trata de regenerar la relación gobierno-ciudadanía que se encontraba tan lastimada. Esa es la parte que corresponde al gobierno, generar los alcances y la confianza suficiente que incentiven la participación ciudadana, pero la organización debe provenir de la ciudadanía. Los jóvenes jugaron un papel fundamental en este proceso de cambio de régimen y continúan jugando este papel en el proceso de transformación del país. Y esto no es en vano, pues esta generación ha sido de las principales afectadas por las políticas neoliberales del régimen anterior, principalmente en materia de trabajo, seguridad social, retiro y vivienda. Estamos en un momento en el que sí hay un cambio de paradigma de cómo hacer política. En estas nuevas condiciones es necesario la participación de todas y todos, ya sea para proponer, para vigilar o supervisar este proceso de cambio y de la forma de hacer política e involucrarse en lo público. La juventud va marcando agenda al gobierno por medio de las herramientas tecnológicas que tienen a su alcance. Sin embargo, su participación en la vida pública no debemos cerrarla solo a ese espacio, pues su energía y entusiasmo son fundamentales para generar cambios de paradigma en muchos temas que son importantes para este momento de la vida, como la sexualidad y la violencia, género, es decir, temas en los que prevalecen prejuicios y estigmas históricos. Temas tan relevantes no pueden quedarse solamente en tiempos de campaña, en lo electoral, sino que necesita transitar y principalmente consolidarse en otros espacios. Por ello es necesario facilitar condiciones y acciones sustantivas para que se tomen en cuenta sus propuestas y necesidades, porque su participación ha sido, es y seguirá siendo motor de cambio de su propia realidad, la de muchas personas y de la realidad nacional. Desafortunadamente, la realidad de muchas y muchos jóvenes también es la discriminación, ya sea por su edad, orientación, su vestimenta, ideas, etc. Esa realidad es contra la que luchamos, y nuestro gobierno federal y local trabajan para construir un mejor país y ciudad para las y los jóvenes de los que nos dejaron a nosotros. Trabajar por un Estado pacífico, con esperanza y próspero. Y en este punto me gustaría hacer mención sobre el caso de los jóvenes que perdieron la vida recientemente en la zona centro de nuestra ciudad, porque a ellos llegamos tarde para garantizarles derechos, y ello solamente nos demuestra el gran trabajo que queda por delante para apoyar a las juventudes por cualquier motivo se encuentren en riesgo. Estos hechos nos recuerdan que tenemos un compromiso y una deuda muy grande con la juventud: brindarles educación, empleo, garantizarles derechos propios de su etapa, como el ocio y el tiempo libre, al esparcimiento, todo ello para que puedan satisfacer plenamente su derecho al libre desarrollo de la personalidad, para que puedan cumplir sus sueños y seguir mejorando al mundo. Termino, compañeras y compañeros, enfatizando que un acercamiento con nuestras y nuestros jóvenes es algo esencial para la construcción de una democracia plena y efectiva.
La juventud está en todas partes, llena de vida, de energía, ideas, y quienes ya pasamos por esa etapa estamos para comprenderlos, apoyarlos e incentivarlos a hacer y hacer lo que crean correcto para sus vidas y país. Termino con una frase de Quino que me gusta mucho, que dice así: tal vez algún día dejen a los jóvenes inventar su propia juventud. Y me gusta porque para mí significa el hecho de que ya sea como persona en lo individual o como parte de un grupo, tenemos el derecho inalienable de crearnos a nosotros mismos e inventarnos. Muchas gracias. Bueno, pues esas son las palabras de la diputada Marta Ávila, y daríamos paso final a las palabras y mensaje final del diputado Miguel Macedo, y con esto cerramos el foro. Diputado, le cedo la palabra. Gracias, Fernando. Bueno, si en algo coincidimos es que las personas jóvenes no solo son el futuro de México, sino también el presente. Y es indispensable involucrarlos en la vida política de nuestro país a través de la participación ciudadana, a fin de que la construcción de ese México desarrollado no permanezca como un ideal. Es por ello que hoy invito a todas las personas que nos escuchan en este foro virtual, pero en especial a los jóvenes, a participar activamente en la política en la medida de lo posible. ¿Cómo? Comenzando con informarnos bien, consultando fuentes confiables, contrastando información y con ello generar un criterio que nos permita tomar decisiones que impacten de manera positiva en nuestro entorno, nuestro país, pero sobre todo hacerlo en un ambiente de paz y tolerancia, porque una sociedad dividida le cuesta a todas las personas, mientras que una sociedad unida permitirá llevar a México hacia la innovación y el desarrollo. Recordemos que está en nuestras manos elegir a las personas que nos representarán, buscando que éstas estén comprometidas para llevar a cabo las políticas públicas que coadyuven a detonar el potencial que tenemos como nación. Por nuestra parte, concluimos este foro virtual haciendo un llamado a la reflexión sobre la estrategia de acercamiento hacia las personas jóvenes, para encontrar en qué podemos mejorar y cómo abatir la baja participación electoral e institucional, luego de una muy alta a los 18 años. Insisto en la necesidad de encontrar espacios para conocer la opinión de las personas jóvenes y con base en ella poder diseñar una política pública con perspectiva de juventud que nos acerque a este sector y se estimule su participación. Gracias, de verdad, muchas gracias a cada uno de ustedes, a todas y a todos por sus valiosas aportaciones. Muchísimas gracias y que estemos Pues bien. muchas gracias a todas las personas que nos siguieron en la transmisión virtual. Agradecerles de nueva cuenta a nuestras y nuestros ponentes. Diputada Marta Ávila, ya no fue posible que se pudiera conectar, pero dimos su mensaje. Al diputado Jorge Triana, presidente de la Comisión de Asuntos Políticos y Electorales. Nos hace muy importante que un diputado de otro partido político pueda estar presente en este tipo de eventos. Senadora Celeste, muchas gracias. Vamos a estar en contacto con usted trabajando en muchos temas de juventud. Directora Beatriz Adriana Olivares, muchas gracias, Betty. Renato Rojas, gracias. Aline Yuneri, gracias por compartirnos tu experiencia en el tema. Marco Antonio Reyes, felicidades por tu registro como candidato independiente. Paula Jimena Villanueva, muchas gracias, Jime. Ahí lo que necesites vamos a estar. Y pues bueno, con esto concluimos. Solo avisarles que el día de mañana a las 12 del día va a haber una retransmisión de este programa por el canal del Congreso, es el 21.2, o en redes sociales pueden encontrar al canal como Ciudad TV. Gracias y hasta luego a todas y a todos. Gracias, hasta luego. Gracias a todas.